Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hoy comenzamos con esta actividad organizada por la Cátedra de Cultura Jurídica en el marco de las actividades por la Semana del País Invitado, que este año es Chile. Así que es un gusto tener aquí a las profesoras María Beatriz Arriagada Cáceres y Flavia Carbonell. Ambas son profesoras e investigadoras en Chile, en la Universidad Diego Portales, la profesora Arriagada, y en la Universidad de Chile, la profesora Carbonell, y son ambas miembros del directorio de filosofía de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Así que bueno, es un gusto tenerlas en este seminario que es sobre teoría de las normas y derecho procesal, diálogos con la teoría del derecho chilena. La organización será la siguiente: vamos a tener las dos presentaciones conjuntamente, tienen media hora, 40 minutos cada una, lo que necesiten, y luego haremos un debate de preguntas y respuestas a ambas presentaciones. Así que sin más, les damos la palabra. Bien, muchas gracias a la profesora Natalia Scabuzzo y también al director de la Cátedra de Cultura Jurídica, Jordi Ferrer, por esta invitación, por esta oportunidad de estar acá con todos ustedes. Las reflexiones que vamos a presentar son reflexiones muy preliminares que forman parte de un proyecto de investigación que nos adjudicamos recién a fines de marzo de este año, o sea que está nuevito en ese sentido, y que lleva por título Las sanciones procesales a la luz de la teoría de las normas, y tiene por objeto analizar las distintas consecuencias jurídicas desfavorables respecto de las partes que se producen desde el punto de vista procesal o dentro de un proceso judicial y que la dogmática, la jurisprudencia o a veces el legislador denominan o consideran como una sanción procesal. En este sentido, y esto es muy genuino, confiamos en que el debate que seguirá nuestras presentaciones nos ayudará también a iluminar y a conducir de mejor manera nuestra investigación. La dogmática y la práctica procesal suelen emplear la expresión sanción procesal de manera laxa e indiferenciada para agrupar distintas consecuencias jurídicas que se consideran desfavorables para las partes en un proceso. Por ejemplo, la nulidad procesal es comprendida como una sanción, al igual que lo es la preclusión y otras situaciones de pérdida de derechos por inactividad de las partes dentro de un proceso. Otras veces se emplean expresiones funcionalmente análogas a las de sanción procesal para dar cuenta de consecuencias normativas desfavorables, negativas o que producen un perjuicio, o algunos dicen desventaja, procesal para las partes en un proceso. Por ejemplo, los tribunales son competentes para ordenar la comparecencia de una parte y en caso de no concurrir se producirá una consecuencia gravosa para el rebelde en la terminología procesal. Por su parte, el legislador procesal no usa siempre la palabra sanción, esto es verdad. Sí lo hace, por ejemplo, en algunos cuerpos normativos, en la Ley de Enjuiciamiento Civil española y en otros cuerpos normativos, pero a veces lo hace para hacer referencia específicamente a sanciones disciplinarias, penales o multas, en un sentido un poco más estricto de estos usos doctrinarios antes apuntados. Desde la dogmática procesal, entonces, hay varios casos a los que se asocia esta idea de sanción, pero yo diría que los más importantes, o diríamos que los más importantes son, en primer lugar, nulidad de un acto jurídico irregular. En segundo lugar, la extinción de la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto por el vencimiento del plazo o transcurso de la oportunidad. Y en tercer lugar, si pudiéramos hacer esta entonces agrupación, a los efectos pecuniarios, disciplinarios o penales que se siguen del incumplimiento de algunos deberes en materia procesal, por ejemplo, el deber de litigar de buena fe o sin ánimo dilatorio, sin temeridad o a veces incluso sin fundamento plausible, en terminología del legislador español, casos en que sea jurídicamente dudoso desde el punto de vista de los hechos o del derecho. A estas situaciones se añaden otras, a las que la literatura extiende el calificativo de sanción procesal, por ejemplo, la inoponibilidad,
la inadmisibilidad, que como veremos puede ser entendida como un caso de incumplimiento de requisitos de validez, la declaración de un recurso como desierto, el abandono del procedimiento, etc. Nuestro enfoque aquí será la idea de sanción procesal desde la perspectiva de las partes, es decir, aquellos casos en que se siga una consecuencia procesal desfavorable de una actuación o de la inactividad de las partes en el proceso. Además, también tengo que decir que nos enfocaremos en procesos no penales, ¿no? Pero nos vamos a circunscribir en algunos ejemplos al proceso civil. Esto todavía no prejuzga sobre el alcance que pueda tener lo que vamos a decir respecto de procesos penales, porque en algunos casos, como veremos, hay instituciones que también operan en ese ordenamiento procesal concreto, ¿no? Por ejemplo, la nulidad procesal, etcétera, o recursos. De la literatura revisada hasta ahora, poco hemos todavía revisado, o sea, parte, ¿no? Pero no todo, no tenemos noticia, y yo creo que esto sí es algo relevante, de un tratamiento conjunto o sistemático de las sanciones procesales. Lo que sí hemos visto más bien es que la dogmática procesal usa la expresión sanción procesal cuando aborda algunas instituciones concretas, ¿no? Típicamente el caso de la nulidad, y hay sendos estudios sobre la nulidad, y el caso de la preclusión, y también hay sendos estudios sobre esta institución. Además, otra vía de entrada a esta cuestión aparece a propósito de como un rasgo distintivo que tendría el derecho procesal o el derecho adjetivo versus el derecho sustantivo, ¿no? Y que tiene que ver con los elementos o componentes del derecho procesal qua derecho adjetivo. Específicamente, como vamos a ver, algunas sanciones aparecen asociadas al establecimiento de las llamadas cargas procesales, categoría que en cualquier caso no tiene un contenido pacífico tampoco, diría, no solo en la teoría de él, tampoco entre los procesalistas, según se verá. Emplear una misma expresión como paraguas terminológico para dar cuenta de distintos objetos o efectos de actos procesales, acciones u omisiones, no es per se problemático. Sin embargo, el uso de una categoría genérica podría eventualmente ocultar algunas propiedades, finalidades y relaciones distintivas de cada cual, relevantes para una mejor comprensión del funcionamiento del sistema de normas procesales. En este caso, entonces, creemos que al menos se justifica mirar más de cerca cada consecuencia y caracterizarla como piezas de aquel sistema. Una estrategia, como Alga adelantaba, para lograr esta clarificación sería agrupar las sanciones a las que se refieren los autores en conformidad a algún tipo de ratio o finalidad común. De modo preliminar y sin pretensiones de exhaustividad, podríamos decir que se usa la expresión sanción procesal, ¿no? Al menos para dar cuenta de la forma que tiene el legislador para reaccionar o responder, o desde otro ángulo, disuadir o prevenir, 1, irregularidades en los actos procesales, como ya decía; 2, reaccionar frente a la inactividad de las partes; 3, responder a una desviación de comportamientos debidos; 4, ¿no? Una forma de distribuir los costos del proceso. En esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en las sanciones frente a irregularidades en los actos procesales y a la inactividad de las partes. Antes de ello, sin embargo, porque parece también interesante, nos referiremos brevemente a los dos últimos usos de la noción sanción procesal, en los cuales esperamos profundizar, ya se verá también en la presentación que viene a continuación, en algún momento futuro de futuro desarrollo del proyecto. Se verá por qué nos vamos a concentrar en estos dos primeros. Un primer, entonces, tipo de efectos, antes de entrar en estos que nos vamos a concentrar, que podrían calificarse como respuestas a una desviación del comportamiento debido por las partes, son las denominadas sanciones disciplinarias y sanciones penales, ¿no? A veces también multas, que no engarzan también en ninguna de estas dos categorías. Estas exigencias de comportamiento, que son, según también la dogmática procesal, minoritarias desde el punto de vista del funcionamiento de las normas de los sistemas procesales, a diferencia de las cargas, ¿no?,
estarían establecidas en función de un interés ajeno, y aquí viene bastante literatura que intenta distinguir estos deberes procesales de las cargas o incluso deberes procesales de las obligaciones procesales. Los códigos suelen tener algunas disposiciones normativas que establecen estas consecuencias jurídicas desfavorables de naturaleza disciplinaria y penal, por ejemplo, para las partes que incurren en ciertas acciones u omisiones en incumplimiento de un deber, o desobedecen, por ejemplo, reglas de disciplina en una audiencia, ¿no? Fijadas por los jueces en vista de ciertas facultades que tienen, esa es la expresión de la ley de enjuiciamiento civil, policía de vistas o policía de estrados. Se entienden también entonces como sanciones procesales las consecuencias que siguen del incumplimiento de las partes del deber de comportarse de buena fe o del incumplimiento más general de deberes de colaboración en los casos en que ellos estuviesen incorporados en los respectivos sistemas procesales. Esto también hay diferencias, uno podría decir, de graduación. En algunos sistemas esto es muy claro, la idea de buena fe procesal. En otros, que son más antiguos, pareciese que esto es una reconstrucción a partir de la dogmática y de la jurisprudencia. Tratándose entonces de la buena fe procesal, hay varias caracterizaciones que se hacen bien por el legislador, bien por la dogmática, pero solo para decirlo en general, ¿no? Hay reglas generales sobre buena fe cuyo incumplimiento se asocian a ciertas multas, por ejemplo, en casos de abuso del derecho o que entrañen fraude de ley procesal. Hay una regla general en la ley de enjuiciamiento civil en este caso, ¿ya? De esta manera, y también hay algunas reglas especiales que lo único que dicen es tratándose de ánimo dilatorio o mala fe procesal, se pueden establecer determinadas multas, ¿no? Solo por si les interesa, y como aquí el país invitado es Chile, bueno, en Chile nosotros en general tenemos pocas reglas explícitas sobre buena fe. Nuestro código es medio antigüeño, es antiguo, es de 1903, y entonces se hace en algunos casos para incidentes dilatorios, y la única norma general está en un texto normativo aparte que se refiere a tramitación electrónica, pero que parece tener pretensiones generales. El segundo caso, que solo diré algunas cuestiones muy superficiales, es el caso de sanción como, provisionalmente le ponemos este título, distribución de costos del proceso. De hecho, según algunos autores, según algunos procesalistas, el pago de costas sería el único caso, imagínense, de auténticas obligaciones procesales. Auténticas obligaciones procesales que ponen a quien es condenado en costas en la necesidad de realizar una prestación a favor de otra persona, ¿no? Y estas costas procesales, bueno, hay formas de distribución, pero se puede solicitar, ¿no?, la condena en costa, y se puede exceptuar también de la condena en costa en algunos supuestos, si hubo motivo plausible para delitigar, etcétera. Etcétera, ¿no? Y una cosa ligada a esta, pero de reciente literatura y solamente referida a ciertos procesos civiles y vinculada a esta idea de distribución de costos del proceso, sería otra institución de la cual hay en general poco, en el ámbito al menos chileno, de indemnizaciones debidas a daños generados por el proceso. Se llaman indemnizaciones intraproceso, pero también eventualmente podrían conducirse a litigación temeraria o de mala fe. Volvamos ahora a la noción de sanción procesal como respuesta a irregularidades y sanción procesal como respuesta a la inactividad de las partes. Dentro del primer uso de la expresión sanción procesal se ubican los efectos típicos de actos irregulares, como lo son la nulidad, la inexistencia. Esto es discutido en la dogmática, ¿no? Pero la diferencia sería que en este caso se trataría de incumplimiento de presupuestos procesales más importantes, dicen los procesalistas, referidos al órgano jurisdiccional, a las partes y al procedimiento. La inadmisibilidad,
como una especie de nulidad y en algunos casos incluso la inoponibilidad. Como seguramente saben también, la dogmática procesal, así como otras ramas dogmáticas, se ha preocupado con mucha atención de la institución de la nulidad, en este caso de la nulidad procesal, ¿no? Por lo cual solo voy a intentar decir algo muy general para luego mirar el caso de la inadmisibilidad. En el ámbito chileno, para poner un ejemplo, pero pasa también en literatura española, nulidad se define como sanción de ineficacia que afecta los actos procesales realizados con alguno de los requisitos previstos por la ley para su validez, o la sanción, dice la dogmática, mediante la cual se priva un acto o actuación del proceso o a todo él de sus efectos normales previsto por la ley cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas por aquella. Recientemente también hay otras propuestas que miran a la nulidad simultáneamente como una sanción de invalidez por incumplimiento de requisitos de validez procesal, de la validez para el acto procesal, o como un instrumento y técnica procesal. Aunque aún pareciese ser una posición mayoritaria entender la nulidad como sanción de ineficacia, hay otras posturas que, desde el ámbito procesal todavía, que siguiendo a Hart niegan que la nulidad procesal sea una sanción. Julio Mayer, en un libro de hace unos 4 décadas titulado La función normativa de la nulidad, no es tan reciente, quiero decir, no ha tenido a veces tanta acogida en otros, pero no es nada de reciente, señala que lo siguiente: la nulidad no representa de por sí ningún perjuicio, aunque en casos particulares y concretos, reales entre paréntesis, puede surtir efecto de perjuicio para un individuo determinado, agregando que jurídicamente el concepto de nulidad es totalmente neutro, dice. Esto es, no representa de por sí ningún perjuicio o beneficio, sino una crítica a la acción llevada a cabo incorrectamente, y en ese sentido entonces es incapaz de producir el efecto que la norma le asigna. La misma postura es seguida por Renzo Cavani en este libro que él tiene sobre nulidad en el proceso civil del año 2014. Esta concepción, sobre todo la de Mayer en este punto, sin embargo, podríamos decir, oscila entre el punto de vista de las partes, cuando se dice que podría producir en algunos casos un perjuicio para una de ellas, por ejemplo, por el hecho de hacer retroceder el proceso hasta un punto determinado, y el punto de vista del sistema jurídico procesal, cuando se señala que se critica a través de la nulidad que la acción se haya desarrollado incorrectamente, ¿no? Entonces, tampoco, digamos, es una definición que excluye completamente la idea de perjuicio, sino que dice que en algunos casos sí podría representar un perjuicio para una de las partes en el proceso. Uno de los rasgos distintivos de esta nulidad procesal es la idea de irregularidad. Se ha indicado que esta irregularidad, también desde la literatura procesalista, es la simple separación de un acto procesal de un determinado modelo o de su determinado modelo legal. Es decir, que el acto no se ajusta a las reglas que se establecen para su producción, ¿no? Y la invalidez, en cambio, ya sería el resultado de un juicio de valor que contrasta el acto concreto con este modelo legal que establece los requisitos de validez, y a partir de ese juicio de valor la conclusión sería entonces que desde el punto de vista del derecho no debiese ser protegido ese acto, ¿no? Y una vez que la nulidad sea declarada judicialmente se produce finalmente la privación de sus efectos normales. Otro rasgo distintivo de la nulidad, todavía hablando muy en general, en materia procesal, es que suele exigirse cierta entidad a esta irregularidad para que se pueda declarar la nulidad, ¿no? Eso quiere decir que hay ciertas irregularidades que el legislador considera irrelevantes desde el punto de vista del proceso, o por ejemplo de dar curso progresivo a los autos. Otras se consideran subsanables, otras convalidables, ¿no? Incluso a veces exigiéndose como requisito especial que el perjuicio solo sea reparable con la declaración de nulidad o que causen
indefensión. También, como sabemos, esta nulidad procesal, que estamos viendo ahora, cuando lleguemos, digamos, en qué medida puede ser considerada una sanción procesal desde el punto de vista de las partes, puede hacerse valer a través de distintos mecanismos. Uno es el incidente de nulidad procesal, otras, por ejemplo, son ciertas excepciones dilatorias que miran a vicios que se exigen para la regularidad o la validez de un acto, recursos de casación, hay facultades oficiosas de corrección de errores en el procedimiento, un recurso de revisión, o incluso parte de la doctrina dice que en general cualquier recurso que lo hacen solo indirectamente. Entonces ponen también aquí a este lado la reposición o la apelación. Ahora bien, muchas de las hipótesis de nulidad reguladas por el legislador se dirigen a obtener la anulación de actuaciones judiciales o de actuaciones de auxiliares de la administración de justicia, ¿ya? No directamente actos de parte, ¿ya? Actos procesales de parte. Dentro entonces de las reglas generales o de las hipótesis generales de nulidad reguladas por el legislador que dicen relación con anulación de actuaciones judiciales o de auxiliares de la administración de justicia, hay casos típicos como por ejemplo serían los casos de nulidad de notificaciones o actos de comunicación que no se practicaren en la forma establecida por la ley y, dice por ejemplo la ley de enjuiciamiento civil española, causen indefensión. ¿Ya? O sea, le agrega también un requisito, no es simple irregularidad, sino que también tiene que cumplir este requisito adicional. Pero tratándose entonces de defectos o ausencias de notificación, deberíamos preguntarnos en qué sentido esto podría producir una consecuencia jurídica desfavorable para las partes. En el caso de defecto o ausencia de notificación, ¿no? Para la parte recurrente, la nulidad en caso alguno produce consecuencias jurídicas desfavorables, ¿no? Sino más bien, en este caso, favorables, si lo que se quiere hacer es desaparecer el perjuicio que le produce el acto viciado, y en este caso concreto, ese perjuicio, la desaparición de ese perjuicio implicaría que puede actuar en el proceso y defenderse, ¿no? En un sentido quizás más laxo podría entenderse que la otra parte podría sufrir un perjuicio, en tanto la declaración de nulidad hace desaparecer el acto, pero sobre todo hace retroceder, algunos autores insisten en esto, el proceso al estado que determina el tribunal, ¿no? Entonces, para algunos autores no hay ningún acto procesal que pueda ser, de parte que pueda ser anulable, ¿no? Para otros autores, sino que solamente podrían ser anulables resoluciones judiciales o actuaciones de auxiliares de la Administración de Justicia. Para otros autores sí podrían haber algunos actos procesales de parte anulables, como lo sería, por ejemplo, actuaciones realizadas por la parte sin intervención de un abogado en los casos en que aquella es exigida como requisito de validez del acto, ¿no? Entonces, querríamos ver cuáles son otros casos de nulidad o invalidez que se acerquen más a lo que nosotros queremos analizar, que es consecuencias jurídicas desfavorables, ¿no? Que puedan asimilarse en algún sentido o englobarse en este paraguas de sanción procesal. Y una especie de nulidad o invalidez, ¿no? Frente a un acto procesal de parte irregular, en el sentido de desventaja procesal, sería la inadmisibilidad. Aunque algunos autores la listan como una sanción completamente separada y desconectada de la nulidad, aquí hay distintas estrategias, si se quiere, conceptuales, parece al menos asimilable en cuanto a que es una consecuencia que resulta del examen que hace un juez del cumplimiento de requisitos que el legislador establece para la validez de ciertos actos de parte, ¿no? En este sentido, se ha dicho por la dogmática procesal que la inadmisión o inadmisibilidad es una técnica de control de los actos de parte que, entre otros objetivos, tiene el de controlar, estoy citando aquí, in limine
su validez, ¿no? O ab inicio, dicen algunos, su validez, impidiendo la incorporación al proceso de actos defectuosos, ¿no? O una especie de ineficacia jurídica, también ineficacia qua sanción, que actúa antes de que el acto se consume o produzca sus efectos y que se traduce en el rechazo, bien temporal, bien definitivo del mismo, en virtud del quebrantamiento de un requisito especial, aunque también han salido otras cuestiones, especialmente de requisitos de forma. Hay un caso que podría decirse que es incumplimiento de requisitos de fondo que se revisan en sede de admisibilidad y que producen, ¿no?, que impiden la incorporación al proceso de actos que se estiman defectuosos por razones de fondo. No existen tampoco, según un estudio más o menos reciente de un procesalista, estudios sistemáticos sobre la inadmisibilidad como sanción de ineficacia, pero sí sabemos de esta inadmisibilidad que lo que tiene por objeto, su foco, es controlar la regularidad de los actos de parte, ¿no?, antes de que produzcan efectos en el proceso e impidiendo, ¿no?, también la posibilidad, en la mayoría de los casos, porque se trata de vicios de forma, de entrar a conocer el fondo del asunto o hacer un juicio de mérito. Por ejemplo, se dice que hay muchos casos, y así pareciera ser, de inadmisibilidad de actos de postulación, ¿no? Actos de postulación que serían, por ejemplo, la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, ¿no?, y cualquier otro acto que tenga esta finalidad. ¿Ya? Y dentro de este también campo de inadmisibilidad, algunos defectos van a ser subsanables. Esto se dice, se declara inadmisible, pero se da plazo para subsanación, y otros en realidad van a ser insubsanables. Se declara inadmisible y usted ya no puede volver a insistir en ese acto procesal. Por ejemplo, si la demanda no cumple, estos son los casos más fáciles, ¿no?, pero no cumple con los requisitos establecidos por el legislador, si no lo hace un recurso, que a veces son requisitos de distinto grado de su carácter estricto, varía, ¿no? En algunos casos es más estricto y en otros no. Si no se cumple con las causales de recusación, por ejemplo, el tribunal podrá inadmitir el acto de la parte, y en ese sentido entonces pareciese ser, sin lugar a dudas, una especie de invalidez, aunque, ¿no?, tiene obviamente diferencias con el instituto propiamente de nulidad procesal, pero no con la idea de nulidad en sentido amplio, vista desde el punto de vista del sistema de normas procesales. ¿Cuánto llevo? Ya llevo harto. 15. Vale, sí, no, está bien, no, con eso demás. Pasemos ahora a la sanción procesal por inactividad de las partes, cuyo caso paradigmático es la preclusión. Es bien conocido que el proceso civil se estructura en torno al principio dispositivo, según el cual, y aquí muy superficialmente diré, las partes pueden en principio disponer del objeto del juicio, decidir iniciarlo o no, decidir terminarlo, judicial o extrajudicialmente, ¿no?, realizar determinadas actividades procesales, ¿no? Se vincula este principio también, según algunos, con el principio de aportación de partes, ¿ya? Y esto otorga a las partes precisamente un amplio control sobre la delimitación y ejecución de la actividad probatoria, recae sobre ellas también desde el punto de vista de la descripción que la dogmática hace de este principio, la idea de impulso procesal. En algunos casos hay impulso también judicial, pero en general el impulso procesal cae fundamentalmente sobre las partes y consiguientemente, dice también la literatura procesal, esto trae aparejado que las partes son responsables del avance del proceso.
Algunos dicen entonces, como consecuencia de estos principios del dispositivo, ¿no?, y de la aportación de partes, son libres aquellos para actuar o para permanecer inactivos, pese a que en algunos casos se introducen por parte del legislador ciertas normas que exigen o tienden a garantizar cierta certeza porque requieren una definición de las posturas de las partes para que el proceso pueda avanzar y llegar a un fin, ¿no? En esta dirección, en este sentido, entonces, existen normas que atribuyen ciertas consecuencias jurídicas a la inactividad de las partes y parte de la dogmática, una parte más o menos relevante, suele concebir estas consecuencias jurídicas frente a la inactividad como sanción procesal. Como decía antes, el efecto por antonomasia de la inactividad de las partes es la preclusión, que ha sido definida, por ejemplo, por un autor español, Enrique Ballines, como, cito, la extinción en el seno de un concreto proceso de los poderes jurídico-procesales no ejercitado por los sujetos que intervienen o pueden intervenir en ese proceso. En otras palabras, el hecho de no haber ejecutado un acto procesal que incumbe realizar a una parte dentro de un plazo u oportunidad determinados por el legislador tiene por efecto que sea imposible ejecutarlo después. Entonces, el carácter de sanción de la preclusión está asociada precisamente a esta imposibilidad, extinción o pérdida de un derecho. Este mismo autor señala que para que se produzca la preclusión se requiere la concurrencia de ciertos presupuestos y además que se dé una causa de preclusión prevista en la ley. Con relación a los presupuestos, básicamente enumera 4: existencia de un poder jurídico, en segundo lugar, la determinación temporal de ese poder, es decir, que exista tras que el nacimiento del poder al menos un momento, un periodo anterior a su extinción para que se pueda ejercitar, la falta de ejercicio del poder y que exista pendiente un proceso concreto cuyo objeto guarda una estrecha relación con el ejercicio de ese poder. Y en cuanto a las causas, la más común se llama preclusión por falta de oportunidad, es que transcurra un plazo o un momento procesal para el ejercicio de cada poder jurídico procesal. Hay otros casos que se llama preclusión por consumación, que también están contemplados en los sistemas jurídicos, pero no me voy a referir, no nos vamos a referir a esta cuestión, y a veces hay normas que llevan por título preclusión, como en el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en otros casos esto simplemente es una construcción dogmática a partir de la regulación, por ejemplo, que establece el legislador de plazos fatales y la extinción de la posibilidad de ejercer un derecho u oportunidad para ejecutar un acto al vencimiento de tal plazo u oportunidad. Según la dogmática, el fundamento de la preclusión sería, por una parte, resguardar que los actos y etapas procesales vayan sucediéndose en un cierto orden, a veces se le llama a esto orden consecutivo legal, y que se vayan consolidando los avances del proceso, pero por otra parte, la protección de la seguridad jurídica, en tanto el legislador querría, según los autores, limitar en el tiempo una especie de situación de incertidumbre que se genera por si usted va a ejercer o no va a ejercer este poder jurídico procesal. Asimismo, Chiovenda decía que tiene por objeto impedir dilaciones en el desarrollo del proceso, y Lippmann decía que se evitan retrocesos y contradicciones garantizando la certeza de las situaciones procesales. Nos enfocaremos ahora en algunos casos de preclusión por transcurso del plazo o del momento procesal oportuno para el ejercicio de cada poder jurídico procesal, tales como algunos de los que ya mencioné: plazos para contestar la demanda, plazos para interponer excepciones, plazos para impugnar decisiones judiciales, bien intermedias, bien finales, oportunidades para producir prueba. Y asimismo, lo que nos interesa son los casos en que la preclusión genere, no en todos, genere consecuencias jurídicas desfavorables para las partes.
También podrían haber hipótesis en que esto no fuese así. Esta idea de desventaja procesal, como decía antes, ante la inactividad, reenvía a esta clásica idea de carga procesal, y entre ellos, ¿no?, a uno de los autores que más atención le prestó, ¿no?, que es James Goldschmidt. Según este autor, la inactividad en el proceso, aquí hay definiciones como clásicas, pero esta es del año 36, así que igual ha corrido agua bajo el puente después de esto, pero es bonito digamos, la expresión es un poco rara, ¿no? Inactividad en el proceso es el hecho de no desembarazarse de una carga procesal. Puede suponer además, dice Goldschmidt, la no utilización de una posibilidad procesal. Y no es propiamente esta inactividad contraria a derecho, sino, aquí también es algo que se repite después en la literatura posterior, contraria a un imperativo del propio interés. Precisamente Goldschmidt revisa la posición de las partes en el proceso en tanto sujetos de derechos y de cargas a propósito de una de las teorías que tiene, que es la teoría de la situación jurídica, y este autor ubica esta noción de carga más hacia el lado de los derechos procesales. Estos imperativos del propio interés del litigante son situaciones de necesidad, dice, de realizar determinado acto para evitar que sobrevenga un perjuicio procesal, ¿ya? Y bueno, ahí sigue el desarrollo por ahí. Pero como me quedan algunos minutos, diré lo siguiente, ¿no? Que aunque es verdad que la existencia de la carga depende contingentemente de la regulación procesal respectiva que rija en un tiempo y espacio determinado, suelen mencionarse como ejemplos de carga la carga de comparecer, la carga de afirmar o alegar, la carga de controvertir, la carga de probar, la carga de rendir caución, la carga del impulso, etc. La dogmática procesal, y antes de ya pasar a una recapitulación y darle el paso a mi querida Beatriz, ha oscilado entre distintas aproximaciones a esta noción de carga, que van desde entender las cargas como una especie de derechos procesales hasta, uno podría decir, la cosa antagónica, entenderla como una especie de deberes procesales, pasando por otras nociones como, por ejemplo, considerar las reglas técnicas, ¿no? Entonces, hay controversia respecto de si se trata, en terminología de una autora, de cargas como situaciones jurídicas activas, vale decir, dentro de poderes, facultades y derechos subjetivos, o pasivas, ¿no? Obligaciones y, en general, situaciones, dice esa misma autora, de sujeción. Pero aquí lo que interesa entonces es ver que está este espectro y quizás algunas cuestiones desde la teoría de las normas podrían ayudarnos a avanzar en esta cuestión. Desde el punto de vista de los deberes, entonces la carga sería una situación de sujeción a la que el ordenamiento jurídico somete a la parte, esto es una cita, para que realice una actuación procesal y así evite una situación desventajosa, aunque, agregan los autores, no se considere sanción en sentido estricto. Autores dentro de esta tradición estaría Carneluti, Couture, también en el mismo sentido Calamandrei y algún otro. En la otra vereda, en cambio, se considera que las cargas son cercanas a los derechos procesales o facultades. Ya di un primer ejemplo, ¿ya? Es decir, sería una situación, también se dice jurídica activa, donde existe la posibilidad de ejercer o no ejercitar una carga, y en este lado estarían Micheli, Rosenberg, también otro autor que se llama Davis Echandía, que también dicen consecuencias procesales desfavorables, pero evitan respecto de este caso en particular llamarles sanción, ¿no? O sanción en sentido estricto. Finalmente, esta otra posición, que es la posición de Gavassi,
para el panorama general, quien diría que las cargas procesales son reglas técnicas en el sentido de Fombrich, y algunos autores entonces han intentado ver esta idea de carga vinculada con la noción de preclusión a partir de esta última reconstrucción. El objeto entonces de nuestro proyecto de investigación son estas sanciones vistas desde la perspectiva, sanciones procesales vistas desde la perspectiva de las partes. Más pormenorizadamente, esto implica analizar estas distintas consecuencias jurídicas desfavorables que respecto de las partes se producen dentro de un proceso judicial y a la que la dogmática, como ya decía, jurisprudencia y legislador denominan o consideran una sanción procesal. Nos interesaría partirnos poniendo el foco, como dijimos, en la inadmisión como consecuencia de la irregularidad de los actos procesales de la parte y en la preclusión como consecuencia de la inactividad de las partes vinculadas con las llamadas cargas procesales. Y en la propuesta de investigación sostenemos que para realizar este análisis nos valdremos de herramientas teóricas conceptuales de la teoría general del derecho, y en ese contexto afirmamos que la distinción entre normas regulativas, normas constitutivas y normas técnicas es especialmente relevante. En primer lugar, porque en torno a ellas se ha discutido el concepto, estructura y funciones de las llamadas normas jurídicas de competencia o normas que confieren potestades, y en segundo lugar, dependiendo en el modo en que a partir de aquella discusión se defina el concepto de norma de competencia, la extensión de esta puede o no coincidir con la extensión del concepto de regla procesal. Entendemos, y solo para estos efectos, que las llamadas reglas procesales, típicamente incluidas en los códigos y leyes procesales, son aquellas que por una parte se ocupan de crear tribunales, determinar sus facultades y deberes referidos a conocer, juzgar y ejecutar los juzgados y establecer el procedimiento que ha de seguirse ante ellos con el objetivo de resolver estos conflictos jurídicos de una manera autoritativa, ¿ya? Cuestión de la que no diremos ahora nada porque nuestra perspectiva es de la perspectiva de las partes, pero aquí hay todas unas cuestiones muy interesantes también, y también ahí a veces se habla de sanción, esto no lo vamos a ver ahora, y al mismo tiempo reglas procesales que determinan facultades y deberes de las partes que participan en el proceso judicial como instrumento mediante el cual se ejerce la jurisdicción. Es sabido, y voy terminando, que las normas jurídicas de competencia han sido entendidas como normas regulativas, ¿no? Bien como normas que imponen indirectamente obligaciones o bien como normas permisivas, también como normas constitutivas y también como normas técnicas, y asimismo a veces otras propuestas dicen que es un conjunto que incluye normas de dos o más de estas especies. Parte importante del debate acerca del tipos de normas que es necesario considerar para explicar adecuadamente las normas jurídicas de competencia dice relación con la extensión que se le atribuye a los conceptos de norma jurídica de competencia y también de validez jurídica. En lo que sigue, ya para terminar y darle la palabra definitivamente a Beatriz, haremos lo siguiente. Lo hará ahora ella. 1. Profundizar lo más resumidamente posible en la tesis que afirma que las normas jurídicas de competencia son una especie de las llamadas reglas constitutivas. Esto ha debido a que buena parte del debate que se ha producido en torno a las diferentes versiones de esta tesis puede iluminar, creemos, algunos aspectos importantes de algunas instancias de aplicación de esta expresión regla procesal. En segundo lugar, analizar críticamente la tesis que afirma que las normas jurídicas de competencia en cuanto a reglas constitutivas son meras definiciones de ciertos conceptos o predicados jurídicos, como consecuencia de lo cual no pueden ser violadas. Y la tesis, derivada de la anterior, que afirma que éstas no guían directamente la conducta, sino que tienen una fuerza normativa indirecta. Esto debido a que este tipo de aproximación oscurece que desde la perspectiva de sus destinatarios, de sus usuarios, es decir, los sujetos a quienes ellas se dirigen y aplican, ¿no? Estas normas son vistas,
como normas prescriptivas o regulativas susceptibles de violación, de modo que las consecuencias de su transgresión pueden ser vistas desde esta perspectiva como sanciones. En tercer lugar, presentar la tesis según la cual las reglas constitutivas y en particular las normas de competencia pueden ser vistas desde dos perspectivas diferentes que podemos llamar una estructural o técnica, la segunda funcional o teleológica, así como la relevancia de distinguir al interior de la perspectiva teleológica los fines que se atribuyen a la práctica, que son fines institucionales, de los fines que persiguen los participantes de la práctica. Esto también, yo diría, en la dogmática procesal a veces va compitiendo y se excluye uno con otro sin perjuicio, y no se da cuenta de que son dos quizás perspectivas. Entonces, el objetivo que perseguiremos es explicar el carácter regulativo que puede atribuirse a las normas jurídicas de competencia desde la perspectiva de sus usuarios, quienes razonan a partir de ellas, y derivado de lo anterior, el sentido que puede decirse que, así vistas, aquellas normas imponen deberes u obligaciones. Y exponer exploratoriamente cómo lo anterior podría contribuir a iluminar que la dogmática procesal atribuya a la inadmisibilidad y a la preclusión el carácter de sanciones procesales.